X y ese simbolito que está ahí, acá donde marco con el cursor, X pertenece a, significa que X es un elemento del conjunto A. En cambio, si decimos Y pertenece tachado, eso significa que Y no pertenece a, es decir, que Y no es un elemento de A. Se leen X pertenece a e Y no pertenece a, respectivamente. Y acá está cómo se escriben los conjuntos. Cuando se nombran todos y cada uno de los elementos de un conjunto, decimos que el conjunto está denotado o expresado por extensión. Por ejemplo, el conjunto B, mayúscula, igual, abro llave, pongo los elementos de ese conjunto encerrados entre llaves, como estoy marcando con el cursor, separado por comas. ¿Sí? Entonces, este es el conjunto de las vocales, está definido por extensión o propiedad, también se llama, ¿sí? Y consiste en nombrar cada uno de sus elementos. Eso no siempre se puede hacer, porque si yo hablo del conjunto de los números naturales, no puedo nombrar todos los números naturales, no puedo escribir todos los números naturales, porque son infinitos, siempre un conjunto infinito. Entonces, cuando el conjunto que tiene muchos elementos o infinitos elementos se lo expresa por comprensión, sus elementos serán todos aquellos que convierten a un predicado en una proposición verdadera. ¿Vieron cómo estamos relacionando con lo que dimos del tema anterior, no? Por ejemplo, el conjunto B formado por todos los X que pertenecen a A, tal que X es una vocal. ¿Sí? Siendo A el conjunto de las letras del alfabeto. Es decir, si tenemos el conjunto A formado por A, B, C, D, E, F, G, H, I, así hasta el final, decimos, bueno, vamos a definir dentro de ese conjunto A un subconjunto B formado solamente por las vocales. ¿Sí? Es decir, si a ese conjunto A digo que, por ejemplo, la H es un elemento, esa es una proposición falsa. Si digo la I es un elemento, esa es una proposición verdadera porque la I es una vocal. Entonces, P de X, X es una vocal, luego A pertenece a B, luego A pertenece a B porque el valor de P de A es igual a 1 y B no pertenece a B porque el valor de verdad de B es 0. Porque B no es una vocal, sin embargo A es una vocal. Bueno, ¿a qué llamamos inclusión e igualdad de conjuntos? Vamos a decir que sean A y B dos conjuntos. Decimos que A es un subconjunto de B, si y solo si todo elemento de A pertenece a B. A ver si tengo un gráfico por acá. No tengo un gráfico. Después vamos a ver otro gráfico. Ya cuando vemos diagrama de Venn, voy a volver a lo que es inclusión. Pero en principio la definición de inclusión se relaciona con la lógica de las implicaciones. El conjunto A está incluido en B si y solo si. Equivalencia, ¿se acuerdan de la doble implicación de equivalencia? Sí y solo si. El valor de verdad de la implicación X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es 1. ¿Sí? Es decir, si hay un elemento de A, ¿sí? Sí o sí ese elemento tiene que ser también de B, para decir que A está incluido en B. ¿Sí? O sea, ¿por qué digo sí y solo sí? Para evitar que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Porque acuérdense que el valor de verdad de la implicación X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es 1. Es decir, la implicación X pertenece a A, entonces X pertenece a B, es verdadera. Entonces, todo elemento de A necesariamente tiene que ser un elemento de B. ¿Cuándo vamos a decir que A y B son iguales? Si tienen exactamente los mismos elementos.
y definimos a la igualdad de conjuntos en términos de la doble implicación, pero de la doble inclusión, perdón. Es decir, los conjuntos A y B son iguales si y solo si A está incluido en B y B también está incluido en A. Es decir, que si hay un elemento de A, sí o sí tiene que ser de B. Y si encuentro un elemento de B, sí y solo sí tiene que ser un elemento de A. En ese caso decimos que A está incluido en B y que también B está incluido en A y que por lo tanto A y B son iguales. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver algunos conjuntos numéricos. A ver. Bueno, seguimos. Bueno, el conjunto de los números enteros. Por ahora vamos a solamente nombrar a los elementos del conjunto para tener idea de lo que estamos hablando. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales que vamos a representar con una n mayúscula, con dos patitas, está formado por los elementos 1, 2 y 3. Vamos a llamar enteros no negativos si a ese conjunto le tenemos al 0 como elemento. ¿Sí? Es decir, si empezamos con el 0 y luego seguimos con el 1, 2, 3, los números naturales, a ese conjunto le vamos a llamar enteros no negativos. Hay un micrófono, por ahí, está abierto el micrófono. Por favor, el micrófono que está abierto. Sotelo María. Sotelo María, su micrófono, por favor. Bueno, el conjunto de los números enteros están formados por los enteros no negativos y sus opuestos. Es decir, 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4 y así sucesivamente. A los números naturales también se los llama números enteros positivos. ¿Sí? Entonces, los enteros positivos son los naturales y empiezan con el 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y a los enteros positivos o naturales le incorporamos, le agregamos el 0, estamos hablando de los números enteros no negativos. ¿Sí? Bueno, vemos que el conjunto de los números naturales está incluido en el conjunto de los no negativos. Y estos a su vez están incluidos en el conjunto de los números enteros. ¿Por qué son, por ejemplo, los naturales están incluidos en los enteros no negativos? Porque todos los números naturales pertenecen a n0. O sea, el 1 es un elemento de n0, el 2 también, el 3 también. Ahora, n0 no está incluido en n, porque hay un elemento de n0, por ejemplo el 0, que no es elemento de n. Por lo tanto, n está incluido en n0, pero n0 no está incluido en n. n0 está incluido en z, porque todos los elementos de n0, 0, 1, 2, 3, 4, son elementos de z. Es decir, todos los elementos de n0 son números enteros, pero no todos los números enteros son elementos de n0. Por lo tanto, z no está incluido en n0, porque por ejemplo, el menos 2 no es un elemento de n0, no es un entero. De hecho, es un entero negativo. ¿Sí? Bueno, si bien lo vemos en este tema, es solamente para relacionar con
la parte de conjunto y utilizar alguna simbología de conjunto y esas cosas, ¿no? Proposiciones cuantificadas es el tema que vamos a ver. Para convertir un predicado en proposición pueden darse valores particulares a sus variables o usarse cuantificadores. Ya vimos la clase pasada cuando un predicado se convierte en una proposición verdadera o falsa, asignándole valores a sus variables. Esa es una posibilidad de convertir un predicado en proposición. La otra es usando cuantificadores, que es lo que vamos a ver ahora. El cuantificador universal se utiliza para simbolizar que todos los elementos de un conjunto verifican un predicado. Por ejemplo, si yo digo P de X, X es un número natural par. Se convierte en proposición falsa, todo número natural es par. Si yo digo X es un número natural par, ¿sí? Si me estoy refiriendo a todas las X, ¿sí? Para todo X se verifica que es un número natural par, por supuesto que esa es una proposición falsa. O sea, cuantificando con para todo con el cuantificador universal, ese predicado que está ahí, el predicado es X es un número natural par. Si ese predicado cuantifico para todos los elementos de la variable, obviamente que ese predicado se transforma en una proposición falsa. Porque, por ejemplo, el 7 es un número natural y no es par. ¿Cómo se escribe en símbolo esa cuantificación para todo X perteneciente a naturales? Se verifica que 2 divide a X, o que 2 es divisor de X, o que X es múltiplo de 2. Agustina Navarro, ¿puedes apagar tu micrófono, porfa? Profe, disculpe, le hago una pregunta. Sí. En este caso, ¿el valor de verdad de esa proposición sería igual a 0? O sea, se pondría valor, o sea, la B, entre corchetes, todo eso, y sería igual a 0. Sí, paréntesis, no corchetes. Ahí está. Sí, así es. Entonces, lo que vemos con esto es que para convertir en proposición un predicado se puede usar cuantificadores. Este es el caso del cuantificador universal cuando digo que cumple para todos los elementos de la variable. Hay también otro cuantificador que es el existencial. Sí. Le quería hacer una pregunta en la anterior diapositiva. ¿Qué significa Sí. el símbolo de la A invertida abajo? Es el símbolo de para todo. Ah, ok, muchas El gracias. símbolo del cuantificador. No, no es nada, amiga. El símbolo de para todo, el símbolo del cuantificador universal. Para todo X perteneciente a los naturales, se verifica que 2 divida X. 2 divida X significa que X son múltiplos de 2, son pares. Porque 2 divide solamente a los números pares. ¿Estamos? Sí, Por profe, ejemplo, gracias. de nada, mi hija. Por ejemplo, 2 divide a 4. Porque 4 dividido 2 es 0. 2 divide a 8. Porque 8 dividido 2 es 4 y es 0. 2 divide a 12. O sea, que 2 Porque sería 12 dividido... cuantificador universal. ¿Cómo? El 2 sería el cuantificador universal. No, papito, el 2 es un número. El cuantificador universal es para todo. Esto es para todo el cuantificador universal. Universal porque estoy diciendo para todos los elementos se cumple tal cosa. ¿Estamos? Hay también Sí, un cuantificador existencial. Se utiliza para simbolizar que solo uno o alguno de los elementos de un conjunto verifican un predicado. Por ejemplo, si yo digo P de X es un número natural par, se convierte en proposición verdadera, algunos números naturales son pares. ¿Sí? Y en símbolos, el cuantificador universal se simboliza por la letra E al revés.
¿Qué significa? Existe X perteneciente a los naturales tal que 2 divide, que verifica que 2 divide a X. Y eso es siempre verdadero, porque cuando uno dice existe un número natural, estoy hablando de uno o de algunos, no de todos. Cuando hablo de todos, estamos en el caso anterior y utilizamos el cuantificador universal. Cuando hablo de algunos, estoy usando el cuantificador existencial y estoy hablando solamente de uno o de algunos pocos. ¿Sí? Entonces, es obvio que esta proposición, existe X perteneciente a naturales tal que 2 divida X, esa es verdadera, segura. Porque, por ejemplo, el 8. 2 divida 8, sí, porque 8 dividido 2 es 4, resto 0. Digo, bueno, ¿con uno es suficiente? Sí. Puedo dar 1, 2, 3, 4, 1000, 100.000, 10 millones, lo que fuera, pero con algunos ya es suficiente. Profe, disculpe, la es al revés, ¿qué significaba? Perdón. Existe. Ah, existe, perdón. Muchas Sí, gracias. señor. No, de nada. A ver, estoy mirando a ver cuánto nos falta. Porque entonces si cortamos acá o no. A ver. ¿Cómo vienen de cansancio? ¿Bien todavía? ¿Me siguen todavía o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, alguna preguntita, algo que les guste, que no les guste, que les asuste, que están bien, que no están bien, que quieren mejorar, etcétera, alguna pregunta. Porque al principio uno por ahí tiene cierta incertidumbre, a veces se bajonea, a veces está contento, entusiasmado. Todas esas cosas por ahí no están mal hablar tampoco. Profe, yo le tengo una pregunta. Igual no podemos, a ver, ¿Qué nos recomendaría usted como profesor para nosotros poder entender mejor su clase? Más allá de prestar atención y todo eso. Porque es bastante complicado. ¿O con qué bibliografía se puede empezar? mira, recomendaciones como recomendaciones. Ustedes por ahí se van a ir dando cuenta desde cuando uno desarrolla la materia. Yo lo que les puedo decir es que es muy difícil ser profesor de primer año porque uno tiene su corazoncito puesto en la profesión. Obviamente que el profesor se siente bien cuando los alumnos andan bien, cuando los alumnos no dejan la carrera, cuando aprueban, etcétera. Pero lamentablemente por ahí en primer año eso a veces no sucede, porque vienen con unas prácticas bastante desorganizadas, con una preparación tremendamente escasa, pero tremendamente escasa de la secundaria y de todas las secundarias en general. Y nosotros no podemos marchar al ritmo de la secundaria, porque si no esto sería un caos total. Yo entiendo que muchas de las responsabilidades se corta por el hilo más débil, que son los alumnos. Pero nosotros podríamos tener dos opciones. Hacer por ahí lo que se hace en la escuela secundaria, es decir, hacer poco,
y que el colapse, como está colapsado el sistema secundario ya, o bien hacer lo que debemos hacer. Y me parece que nosotros en la universidad mantenemos todavía cierto nivel, digamos, lo que pasa es que acá van a haber ingenieros, de este grupo va a haber ingenieros. Imagínense que se caiga un puente, ¿no? Van a haber bioquímicos, el análisis, el cuerpo, la sangre, ¿sí? Las vacunas, etcétera, etcétera. Son Profe, profesiones muy importantes. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué les recomiendo? Y bueno, si realmente ustedes eligieron la profesión, como creo que sí, porque son adultos, esfuércense mucho, porque esto no es acá no van a, no, esto no es como la escuela secundaria. Claro. Pero yo creo que nadie entra a la universidad pensando que va a ser como la secundaria. Y no sé, mira, yo con todas las preguntas que recibo, el nivel de los exámenes, alumnos que no hacen, pasada un mes de clase, dice, yo no sé cómo entrar al aula virtual, o que aparecen, nunca cursaron y aparecen que nos pasó el año pasado, aparecen una semana antes del parcial. Mira, los profesores vemos y escuchamos de todo, por eso que a veces somos pesados y esas cosas, porque vemos y escuchamos de todo un poco. profe, Sí. yo creo que esta etapa es como la más complicada para nosotros porque acá es cuando se ve más la diferencia entre los que fueron quizás a una secundaria técnica o que aprendieron más o menos, pero que después se agarra el ritmo, por eso no hay que atormentarse tanto. No hay que atormentarse tanto ni tampoco relajarse tanto. Claro, sí. Coincido plenamente con vos. No tienen que bajonearse y pensar que siempre va a ser así, ¿sí? Eh, Como todas las cosas, uno se acostumbra y después le encuentra el ritmo. Pero esto no es como arte de magia, ¿eh? ¿Todos le encontramos el ritmo? No, algunos no le encuentran el ritmo. Le encuentran el ritmo lo que se esfuerzan y lo que estudian, y lo que leen y lo que... Porque yo siempre doy este ejemplo un poquito tonto, ¿no? No se rían por ahí si les parece tonto. Pero, por ejemplo, si yo tengo una fiesta, no sé, en el mes de junio, no puedo y quiero ir bien con remera ajustada y que me quede bien y qué sé yo, no me puedo al gimnasio una semana antes. Capaz que tengan que ir al gimnasio desde ahora, porque si no, no voy a llegar con la musculatura deseada. Y acá es medio lo mismo, esto sigue un proceso, sigue su tiempo. No es como en la secundaria que uno tiene que agarrar y estudiar. No sé, basta con estudiar ese día, el día antes, o hacer una lámina entre todos y leer todo lo que dice la lámina y sacarte un 10. Acá los exámenes, uno dice, ay, van a ser exámenes fáciles. No, los exámenes no son fáciles. Se les toma más o menos lo mismo que se le dan los prácticos, ¿sí? Los profesores van a ser accesibles, no van a tener contemplación, no. Se corrige exactamente como corresponde. Yo no les quiero disfrazar un mundo de fantasía hermoso al comienzo y que todos estén contentos y felices. Les quiero decir la realidad de entrada para que se adapten, ¿sí? Bueno, chicos, tenemos que seguir porque a mí me encanta hablar, ya se habrán dado cuenta. Con otros profes no van a hablar tanto, porque yo por ahí me voy por las ramas con el tema de charlar y eso. Aparte me gusta acompañarle a los chicos de entrada y me encanta eso, digamos, poder aportar, porque yo también fui estudiante y al principio también todo me costó, pero salí adelante rápidamente porque estudiaba y era muy responsable con mis cosas, digamos. Así es que, bueno, Profesor, disculpe. no puedo seguir más porque necesito terminar con más cosas. No, era una duda con respecto a la clase. Sí, te escucho. No me quedó muy en claro que era cuantificador universal, si podía dar una vista general ahí. Cuantificador universal es cuando estoy hablando de todos los elementos de un dominio de validez. Y cuantificador existencial es solamente cuando estoy hablando de algunos.
Igual esto van a trabajar mucho en el práctico, así que van a mejorar su comprensión ahí cuando hacen los ejercicios del práctico. En el cuantificador universal estoy usando la B corta tachada para decir que todos los elementos cumplen con una determinada propiedad, ¿sí? Y el cuantificador existencial, estoy hablando de una E mayúscula al revés para decir que uno o algunos cumplen con una determinada propiedad. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es negar proposiciones cuantificadas. Para negar una proposición cuantificada se cambia el cuantificador y se niega el predicado. Por ejemplo, sean P de X y Q de X y dos predicados con dominio en un determinado conjunto. Si yo quiero decir, les voy a comentar para la primera y para la segunda, digamos, y después ustedes les dejo como tarea la restante para que traten de entender cómo es el tema de la negación. Según lo que dice acá, para negar que para todo X perteneciente al conjunto E, se verifica P de X, ¿cómo niego esto? Diciendo que existe un X perteneciente a ese conjunto E, tal que no se cumple P de X. O sea, se cumple no P de X. Entonces, ¿cómo se niega una cuantificación? Cambiando el para todo por existe y negando el predicado. Eso dice la regla. Pero hay que entender por qué esa regla, digamos. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, si yo digo lo siguiente, todos los alumnos que están conectados ahora en mi clase son mayores de 18 años. ¿Sí? Todos los alumnos que están conectados a mi clase de hoy, de álgebra y geometría analítica, son mayores que 18 años. ¿Cómo niego eso? Buscando un alumno que tenga menos de 18. ¿Sí? No hace falta buscar 520 alumnos que tengan menos de 18. Con uno es suficiente. Entonces, ¿cómo hago la negación? No, eso no es cierto. Porque existe un alumno de la clase virtual de hoy que tiene menos de 18. La proposición P de X es, P de X se verifica que X es mayor de 18. La negación de P de X verifica que X es mayor que 18. Entonces es menor que 18. ¿Sí? La segunda, existe X perteneciente al conjunto E que verifica P de X. ¿Cómo niego eso? Cambiando el existe por para todo y negando el predicado. La negación de este cuantificador existencial, existe X perteneciente a él, tal que verifica P de X, es equivalente con decir, para todo X perteneciente a E, se verifica la negación de P de X. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo digo existe un elemento de E que verifica el predicado, ¿sí? Estoy hablando de uno o de algunos. Por ejemplo, si digo, existe un alumno en la clase que tenga menor que 18. ¿Cómo niego esa proposición o ese predicado? Diciendo, no existe ninguno. Y eso es equivalente a escribir como, para todos los alumnos, todos tienen más que 18 años. Es decir, ¿es cierto que existe un alumno que tenga menos de 18? No hay ninguno. ¿Sí? Entonces, esa negación del cuantificador existencial, que puede referirse a un elemento de E, en este caso a un alumno de la clase virtual de hoy, o a algunos, pero no a todos, ¿cómo se niega? Diciendo, todos tienen más de 18 años. ¿Sí? Y así también con los otros casos, ¿no? Profesor, Al momento, sí. le quería hacer una pregunta. No entiendo bien la diferencia de cuando se usa la barra y los dos puntos en el caso anterior, porque vi que eso también cambia cuando se Generalmente niega. no hay mucho inconveniente con eso porque
generalmente se pueden usar en muchos de los casos como sinónimos. La barra significa tal que, y después de tal que viene un resultado. El sitio X perteneciente a E, tal que verifica P de X, ¿sí? O se puede decir se verifica o tal que, se usa de manera indistinta. Ah, bueno, gracias. ¿No? Bueno, el conjunto vacío es el que no tiene elementos, la notación es un cerito tachado. Un conjunto unitario se llama conjunto unitario al conjunto que tiene un único elemento. Un conjunto unitario muy usado es este que estoy marcando con el cursor, que tiene un solo elemento. Algunos autores lo llaman singulete cero. Y ahí viene algo como más representativo de la idea de conjunto. Una forma de representar los conjuntos son con diagramas de Venn. Por ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3 y 8. Son elementos de A. Se puede representar por diagrama de Venn o por extensión, como está acá. A igual llave 1, 2, 3 y 8, o sea, los elementos separados por coma. Lo mismo que el conjunto B, lo mismo que el C. Esos mismos conjuntos se pueden presentar de otra manera, como por ejemplo está acá. Fíjense, por ejemplo, que el conjunto B, que tiene elementos 2 y 4, está incluido en C. ¿Por qué? Porque todos los elementos de B son elementos de C. El 2 es un elemento de B y también de C. El 4 es un elemento de B y también de C. Sin embargo, C no está incluido en B, porque hay un elemento de C, el 6, que no es un elemento de B. ¿Sí? Podemos decir también que la intersección, aprovechando ya y ganando tiempo, entre los conjuntos A y C es el conjunto unitario formado por el elemento 2. Es decir, el 2 es un elemento tanto de A como de C. Por lo tanto, se dice que es un elemento de la intersección. De hecho, la intersección de dos conjuntos es otro conjunto formado por los elementos de ambos conjuntos. ¿Sí? Vamos a volver enseguida. Profe, Sí, sí, te escucho. yo tenía una duda acerca del diagrama de Venn anterior. No sé si estará incompleto, pero nos faltaría un 3 entre el conjunto A y C. Sí, falta un C, ponerle vos. Sí, un 3 faltaría. 3. Bueno, con respecto a las propiedades de inclusión de conjuntos, vamos a enunciar y también demostrar las propiedades. Ya, la primera propiedad dice que A está incluido en A, lo cual es natural pensar, ¿no es cierto? Porque todo conjunto está incluido en sí mismo. Que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto A, dice la segunda propiedad. Que si un conjunto A está incluido en un B y este a su vez está incluido en C, entonces el primero, que es A, está incluido en C, la propiedad transitiva de la inclusión. Si hay un conjunto que está incluido en B y ese B está incluido en el primero, es decir, si un primer conjunto está incluido en un segundo y el segundo también está incluido en el primero, entonces los dos conjuntos son iguales. ¿Sí? Esto es natural pensar porque esto dice la propiedad de igualdad, ¿no es cierto? Y bueno, yo estoy entusiasmado para avanzar un poquito más, pero ya estamos en horario, así es que el jueves vamos a ver cómo justificar o cómo demostrar las propiedades de la inclusión.